Comencé diciéndole que hay dos tipos de mentalidad: la mentalidad libre y la mentalidad esclavo. Lo que Jesús hizo se le llama error, pero la Biblia también le llama no dar en el blanco. Diga conmigo, no dar en el blanco. Para esto quizás debemos entender lo que significa la palabra en el original griego, no dar en el blanco. No dar en el blanco significa errar. Diga conmigo, errar. Por eso la palabra que se utiliza del griego es la palabra hamartiar, que es la palabra griega que se usa como mayor frecuencia para traducirse como pecado. Hamartiar también significa literalmente errar el blanco, asimismo pecar. Significa no acertar. ¿Me está oyendo? No acertar. Por eso que debemos entender que nuestras decisiones en la vida nos pueden condenar o nos pueden bendecir. Primero, que Eliseo, cuando recibió el llamado, dice la Biblia que inmediatamente mató los animales con que trabajaba y los repartió. Eliseo nunca dejó a Elías, nunca. Para donde quiera que iba Elías, iba Eliseo. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Pero Yesí se apartó. ¿Y qué? ¿Cuál es el pecado de Yesí? El pecado de Yesí radica en tomar lo que no se le corresponde. Ahora, debemos notar también que en las dos comparaciones entre Eliseo y entre Jesús son dos grandes. Primero, porque Jesús era esclavo. Y cuando el esclavo no está acostumbrado a tener nada, cuando alguien no está acostumbrado a tener algo, es apegado a las cosas. Mejor dicho, las oportunidades que se le dan las quiere agarrar porque nunca tuvo nada. Y entra en el error cuando la gente no está acostumbrado a tener dinero, cuando la gente no está acostumbrado a tener algo y le llega la oportunidad de hacerlo, se apodera de eso. Eso se llama mentalidad de esclavo. ¿Por qué se llama mentalidad de esclavo? Porque la persona nunca tuvo nada y todo lo ansía. Jesús nunca tuvo nada y todo lo que sus amos rechazaba, él lo quería tener. Dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Una cosa es que Dios te bendiga y otra cosa que tú seas oportunista. Quiero compararle en esta noche qué significa tener una mente de esclavo. ¿Ha notado que cuando una persona no tiene nada y llega a tenerlo, se convierte o se transforma en alguien que no es? La mayoría, un 60% de las personas que nunca tuvieron casa, que nunca tuvieron algo, una vez que tienen algo, se hacen como prepotentes, porque como no tuvieron nada, siempre vivieron bajo una mente de esclavitud, y al conseguir la oportunidad de tener algo, muchas veces se enferman y entran en un sistema que Dios no quiere que entre. Entonces debemos entender algo. Diga conmigo, entender algo. Diga, entender algo, que la mente esclava y la mente libre son contradictorias, ¿verdad que sí? Ahora miramos los puntos opuestos. ¿Qué es una mentalidad de esclavo? Aló. Miremos una mentalidad de esclavo. Punto número 1, la mentalidad de esclavo no tiene oportunidad. Cuando alguien es esclavo, en su mente nunca ve oportunidad para nada. Todo en la vida de un esclavo es que nada se puede porque está esclavo. Quien se acostumbra a vivir en la mentalidad de esclavo no se gobierna a sí mismo. Es una persona que es gobernada. Número 3, vive de lo que se le dan. Número 4, no sueña. Número 5, no planifica el futuro. Número 6, vive de oportunidades y no de propósito. Número 7, es esclavo según la Biblia. Por eso debemos entender que si nosotros para todo no encontramos solución, es porque nuestra mente está limitada y hay cierto grado de esclavitud en nosotros que debemos romper. Diga conmigo, romper. Diga romper. Diga romper. Ahora levanta la mano y diga todo. Todo. Diga todo. Lo podemos en Cristo. Diga todo. Lo podemos en Cristo. Diga, yo no quiero mente de esclavo.
Eso es una mentalidad de esclavo. Ahora, ¿qué dice la Biblia en 2 de Pedro 2:19? Prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno de ellos es esclavo del que le venció. ¿Cómo conocemos un esclavo? Cuando es vencido por algo. Si usted es vencido por el dinero, es esclavo del dinero. Si usted es vencido por el miedo, es esclavo del miedo. Si usted es vencido por el adulterio, es esclavo del adulterio. Si usted es vencido por los temores, es vencido por los temores, es esclavo del temor. Por eso su mente tiene que estar libre y entender que no somos esclavos del diablo, sino esclavo de aquel que nos llamó para ser libres. Alguien levante la mano y dígame. Diga al que está a su lado, rompe tu mentalidad de esclavo. Diga, el esclavo no tiene futuro. Diga, no tenemos futuro si somos esclavos. Cuando somos sometidos por alguien o algo, somos esclavos. Diga conmigo, si somos vencidos, somos esclavos de quien nos venció. ¿Qué dice la Biblia? En Gálatas 4:1-2. Pero también digo, tanto el heredero es niño, nada difiere del esclavo, porque aunque es señor de todo, está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuánta gente tiene promesas en la iglesia? ¿A cuánto Dios le profetiza cada vez que viene un profeta y uno no los ve crecer, uno no los ve avanzar? Entonces significa que son niños espirituales, y cuando son niños no pueden recibir la palabra. Y cuando la palabra no hace efecto, necesitan darle biberón nuevamente, cambiarle los pañales. Por eso Pablo está diciendo que no debemos ser esclavos, porque el esclavo no difiere del niño, aunque es dueño de todo. Usted puede ser dueño de promesa. Dios puede haberle prometido un mundo, pero mientras usted no madure, nada difiere del esclavo. Usted será igual un esclavo. Entonces tiene que madurar para salir de la mentalidad de esclavo. Mientras tanto que el heredero es que niño, no puede recibir su herencia, y aunque es dueño de todo, nada difiere de un esclavo. Mejor dicho, ¿de qué te sirven tantas promesas si no maduras? Repito, ¿de qué te sirve tantas promesas si no maduras? Si tú no maduras, nada difiere del esclavo, porque estás bajo tutores. ¿Quién significa? Que el pastor tiene que estar dándote, calentando la leche, dándole el vivero, cambiándole el pañalito, porque todavía tiene 15 años en la iglesia y necesita beber lechita, porque todavía no ha madurado. Entonces, ¿de qué te sirve ser hijo de Dios si no puedes disfrutar de tu herencia, si no puedes disfrutar de tus bendiciones, si no puedes disfrutar de lo grande que Dios te está dando? Entonces tienes que madurar, porque los herederos no pueden ser niños, tienen que ser adultos en Dios para recibir la bendición. De nada te sirve que Dios profetice y que Dios te hable. Debes madurar para que tu herencia sea mala. A su nombre. Diga conmigo, viviendo con el esclavo. Pregunto, ¿cuántos están viviendo con un esclavo? ¿Cuántas personas aquí Dios le ha dicho, te voy a hacer profeta, y todavía son los mismos niños? Te voy a hacer evangelista y todavía es el mismo niño. Te voy a hacer siervo usado, prosperado, y todavía son niños. Que dice Pablo, mientras el heredero es niño, nada difiere del esclavo, porque aunque es señor de todo, está bajo tutores y cuidadores. ¿De qué te sirve ser hijo de Dios si estás esclavo? Hay gente que son esclavos de la contienda. Hay gente que son esclavos del celo. Por eso dice que el que es vencido por alguien es esclavo del que le venció. Pregunto, ¿de quién usted es esclavo? Hay gente que son esclavos del temor. Tengo miedo a casarme y a fracasar. Tengo miedo a una vida mala. Tengo miedo de casarme y hacer. Mire, ya cuando usted está viviendo con alguien, está casado, está más que casado. Óigame bien, usted tiene que echar adelante y vencer el temor. La vida es una sola. Usted no puede vivir la vida temiendo porque alguien le hizo un daño. Todo el mundo lo va a hacer. No todo el mundo es igual. ¡Madure!
Dice Hebreos 5, versos 12 al 14. Lo leemos. Porque ya debiendo ser maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a dar enseñanzas las cuales los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra, en la justicia, porque es niño. Repito. Dice Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14. Porque debiendo de ser ya maestros, diga conmigo maestros. Diga maestros. Después de tanto tiempo, el tiempo es para madurar. Dile que está a tu lado, el tiempo es para madurar, no es para perderlo. Tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Diga conmigo abecedario. El abecedario es lo que se nos enseña en primaria. ABC. Eso es el tipo de creyente que no pasa de primer grado, que nunca aspira. Usted no puede tener abecedarios en su vida. Usted tiene que madurar. Repita, madurar. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué es? Niño. ¿Qué es aquel que no crece? Niño. Aquí Hebreos, en el texto que leímos, Hebreos 5, 12 al 14. En los últimos versículos del 13 al 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga conmigo, madurez. Para con los que el uso de los sentidos. ¿De dónde? De los sentidos. Pregunto, ¿qué? Por eso dice Pablo, miren lo que dice Hebreos. Miren lo que dice Hebreos en el versículo que estamos leyendo. Para los que los sentidos están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Para qué es el oído? Para discernir lo bueno y lo malo. ¿Para qué es la lengua? Para hablar lo bueno o lo malo. Por eso Pablo dice que la palabra te ayuda a que tus sentidos disciernan el bien. Por eso hay chismosos en las iglesias, porque la palabra no les hace discernir, porque no la reciben, porque no la tienen. Por eso tenemos gente que no le importa hablar mal del pastor, de la directiva, de algún miembro de la iglesia, porque la palabra no le has cambiado ni le has hecho discernir el bien ni el mal. Mejor dicho, la palabra no los ha confrontado ni los ha hecho madurar. Cuando tú entiendes esto, es porque la palabra está trabajando en ti. Si la palabra no trabaja en ti, lo que estás haciendo es porque la palabra no está hallando cabida en tu vida. ¿Cuántos levantan las manos y dicen amén? Diga, ejercita tu sentido. Repítele, ejercita tu sentido. Ejercita tu sentido en el discernimiento. Diga conmigo, discernir el bien y el mal. ¿Qué tú vas a discernir? ¿A través de qué? De la palabra. Todo lo que a ti te diga, llévalo a la balanza. La balanza es la palabra. Ningún espiritual juzga a nadie. Usted no va a ver un hombre de Dios de ayuno, de oración espiritual hablando mal de nadie. Nunca lo va a ver. Porque sus sentidos están ejercitados por la palabra. Todo lo mide a través de la regla espiritual. ¿Cuál es la regla espiritual? La palabra. ¿Aló? Si alguien pecó contra usted, vaya a la palabra. Si alguien le debe dinero, vaya a la palabra. Si alguien lo quiere atracar, vaya a la palabra. Si alguien lo quiere engañar, vaya a la palabra. Si alguien le quiere mentir, vaya a la palabra. Si alguien quiere hablar de usted, vaya a la palabra. La palabra ejercita tu sentido. Aló. ¿Cuántos estamos aquí? Por eso no debemos ser esclavos. Dile a tu hermano, no debemos ser esclavos. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay dos tipos de esclavos. El esclavo real es el que es encadenado, y el esclavo
que en su mente no funciona. Todos sus sentidos están atados por cadenas. Digamos que hay un esclavo real y un esclavo intelectual. ¿Me está oyendo? Cuyas emociones están presas. Yo le voy a hacer una pregunta. Desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, ¿qué piensa? Lo que predomina en su mente a diario, usted es esclavo de lo que piensa. Si en su mente está el adulterio, usted es esclavo del adulterio. Si su mente predomina el chisme, usted es esclavo del chisme. Si en su mente predomina la falta de honradez, de amar, de perdonar, usted es esclavo del odio. Por eso lo que predomina tu vida es lo que gobierna tu vida, lo que gobierna tu mente. Por eso hay dos tipos de esclavos. El esclavo real, que existe todavía en algunos países, donde la persona está limitada por leyes de esclavitud. Y el esclavo intelectual, aquel que es esclavo de sus emociones, esclavo de su mente, esclavo de sus pensamientos, esclavo de sus tristezas. Cuánta gente no hay esclava en nuestras iglesias de su pasado. Cuánta gente arrastra cadenas de esclavitud, aunque conocieron la verdad, aunque conocieron a Cristo, aunque están en el camino, aunque fueron iluminados por la santa palabra, por la unción, por la presencia del Señor. Hay áreas en su vida esclava, hay temores, hay miedo. Si mi marido me deja, si mi mujer me es infiel, y viven de temores. Usted no puede temer. Lo que va a pasar, pasa por un propósito